Hola, ¿se escucha bien, vale? Valita, ¿se escucha? Hola, 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 hola. Excelente. Hola, Cami. Muy bien. Muy bien, vamos a invitar al profe. Tu, 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 tu. Invitar. Hola, chiquillos. Profesor, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo Sí, bien? ahí se. Todo bien. Bacán. Estaba pero con una conexión de 4K, profesor. Excelente, muy bien. Muy bien. Ahí viene llegando gente, ya tenemos 18. Yo aquí estoy con Con, lápiz y lo- cuaderno. con los apuntes. Pero por favor, como corresponde. Bien, hola Cami. Chiquillos, los que van llegando, recuerden dejar sus preguntas no en los comentarios, sino en el signo de interrogación que aparece acá abajito, ya porque ahí no se pierden, en los comentarios van desapareciendo. Eso. ¿Cómo ha estado, profesor? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Modo pandemia. Modo pandemia Modo es pandemia. casita, ejercicio en la franja horaria nomás y encerrado en la casa. Ya, no queda otra. No queda otra. ¿Y la pega, cómo va? ¿Online? ¿Todo La online? pega, teletrabajo y también parte ahí presencial. Ya, pero antes de la pandemia estabas con presencial igual, evaluando a gente. Sí, estábamos presencial en la consulta, sí. Ah, buenísimo. Bien. 33 personas. Esperemos un poquito más para que se presente el profe. Oye, saludo ahí a la Marcela, a la Andrea que está por ahí, el Ariel que está Oye, sí, pues conectado la Cintia, de sí, Argentina, la sí, habían unos Cintia. compañeros ahí. La Bueno, Cintia que pase el dato al grupo. Estaba diciendo, estaba preocupada de hacer una junta. sí, está pendiente esa junta, la tenemos que hacer en algún momento. ¿Cuándo la junta por Zoom? Por Eso Zoom. estaba preguntando. Está pendiente. Por Zoom la Sí, podemos organizar cuando sea, presencial está más sí, pues difícil. más fácil, más fácil. Oye, voy a ver si Bien. enciendo acá la luz, pero puede que no vea bien. Ahí está, por lo menos veo bien. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Hola Edu, bien, perfecto. Ya pues, partamos nomás. Tenemos una hora de live y eso, harto corazón nomás, harto corazón. Deje sus preguntas en el signo de interrogación que aparece ahí. Y ahí apareció una, muy bien. Perfecto, vamos anotando las preguntitas. Y profesor Mauricio, primero, darle las gracias por aceptar la invitación a esta conversación y por favor si te puedes presentar. Generalmente los chiquillos me preguntan mucho por la trayectoria de los profesionales, cómo empezó, por qué estudió lo que estudió, cómo fue mutando un poco su carrera. Bueno, gracias por la invitación. Estas son instancias que nos sirven a todos, así es que hay que aprovecharlas. Algún beneficio que tenga este modo encierro, ¿cierto? Sí. Bien, yo estudié en la Universidad de Concepción, estudié nutrición, luego estudié Ujú. kinesiología en la misma universidad y me vine a Santiago a fines del 2015 y estoy desde ahí radicado aquí en Santiago. Trabajaba en Concepción principalmente en el área deportiva
en la Universidad de Concepción en la Facultad de Medicina y también trabajé un tiempo en la Universidad del Desarrollo en la parte de nutrición deportiva. Ese es como el área quizás probablemente donde más trabajo he hecho, asociando un poco lo que es la nutrición y también el ejercicio desde un punto de vista más clínico o desde el punto de vista más bioquímico, si quisiéramos llamarlo así. Ya cómo influyen, ¿cierto?, estos efectos positivos dentro de la célula y cómo eso se acompaña de la actividad de algunos nutrientes que son claves para que ese beneficio se vea expresado en el bienestar de la persona o en la rehabilitación o en la mejora de alguna condición patológica, por ejemplo. Y bueno, Profe, dime, dime. perdón, ahora estás trabajando más que nada como, bueno, aparte de docente, pero como nutricionista y no como kine, Como o nutricionista ambas. deportivo y kinesioterapia solamente trabajo con ejercicio clínico orientado a algunas patologías, pero muy puntual y lamentablemente hoy día bajo la modalidad que tenemos se hace un poco más difícil. Ya la telemedicina nos ayuda, pero en el plano rehabilitador, sobre todo en las ciencias del entrenamiento, cuando tú no conoces al paciente y no evaluaste parámetros, es poco probable que tu intervención sea tan efectiva a través de la telemedicina. No estoy diciendo que no pueda darse, sobre todo si son pacientes antiguos que tú ya conoces, sí puedes modificar y sí puedes trabajar sin ningún problema, pero ahí existen algunas limitantes en algunos casos en pacientes más complejos. Ahora, eso quizás hace que en mi caso tenga menos trabajo en esa área, hoy Claro. día. Mm. Profe, primera pregunta, ya como para ir entrando un poquito al área. De repente, la persona cuando quiere tomar un plan de entrenamiento o quiere hacerlo bien integral, siempre parte por nutrición o parte por entrenamiento. Una de las dos. Diferencia, y en términos bien simples, entre la nutrición tradicional o la nutrición clínica y la nutrición deportiva, porque mucha gente dice, ya, pero yo quiero un nutri deportivo porque estoy haciendo deporte y no estoy enfermo. En términos simples, ¿cuál sería la gran diferencia? Bueno, están bien delimitados las competencias de un nutricionista deportivo, ¿ya? Y hay competencias para un nutricionista clínico y también competencias para nutricionista en el área de atención primaria. Tenemos distintas áreas de trabajo. El nutricionista deportivo tiene que estar inmerso desde el punto de vista deportivo, sea ejercicio, sea entrenamiento, sea deporte específico. Es decir, debe conocer la fisiología del ejercicio, debe entender perfectamente cómo el cuerpo se adapta funcionalmente a esta exigencia provocada por el entrenamiento, debe además asociar en términos bioquímicos la producción de energía con la utilización de sustratos energéticos y eso cómo va de la mano con nutrientes, porque al final nosotros nos alimentamos y esos alimentos lo que transportan a nuestro organismo son nutrientes y los nutrientes son los que van a generar una función desde el punto de vista, por ejemplo, en la contracción muscular, van a colaborar para que esa función ocurra y de tal forma que se exprese el movimiento y la suma de esas contracciones va a provocar el movimiento o el gesto técnico o el trabajo que estamos buscando. Entonces, el nutricionista deportivo debe entender el deporte, debe asociar, debe profundizar en los sistemas de entrenamiento y también debe considerar la parte clínica, porque no todos los deportistas o no todas las personas o población físicamente activa hoy día es sana. Muchos de ellos pueden tener una patología de base totalmente controlada y nosotros, en la medida que asociamos la clínica con lo deportivo, podemos llegar a prescribir una alimentación un poco más dirigida, con objetivos desde el punto de vista nutricional mucho más claros. Bien. Profe, generalmente cuando parten con su gremio, ¿cierto? Con sus colegas y la gente va a nuestro gremio de entrenamiento, llegan con ciertos datos y ciertas preguntas también que nos plantean a nosotros. Y lo quiero introducir en relación a algunos papers que han salido nuevos que se ha descubierto que sí se puede ganar masa muscular y se puede bajar grasa al mismo tiempo. Antes era un poquito más delimitado, ¿cierto? Como que entrábamos en ciertos procesos, uno primero o el otro después. Y me he encontrado con algunos comentarios que dicen que primero, como entrenadores, orientemos el entrenamiento a bajar la grasa y después a subir la masa muscular. Generalmente la persona viene con un sobrepeso importante. ¿Cuál es tu opinión respecto a esos parámetros? Si es así correcto que nos debiésemos dedicar primero a un componente con la carga que nosotros aplicamos o lo hacemos de manera integral y que se vaya dando de forma natural este proceso de cambio de componente.
Bueno, ahí es bien importante lo que planteas porque tiene que ver con las líneas nuevas de investigación y tiene que ver con esta actividad metabólica y cómo el organismo es capaz de utilizar en mayor medida un sustrato u otro cuando está siendo demandado energéticamente. Y ahí básicamente te puedes encontrar con la línea adicional que hablaba que si reducimos la ingesta calórica y además provocamos, ¿cierto?, un gasto energético elevado a través del ejercicio, tenderíamos a reducir. Se quedó pegado, ¿no? Pero lo escucho. Ahora sí, 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 sí. Está un poco pegado, pero escucho. ahora sí. Ujú. Ahora sí, ahora sí. Estamos con algunos problemas técnicos del profesor. Bien, hola Andrés, ¿cómo estamos? Cintia, ¿qué tal? Estamos esperando al profe. Yo me veo bien, no estoy pegado. Perdimos al profesor, perdimos al profe. Bien, la pregunta era que yo había hecho al profe mientras lo rescatamos, era si se podía bajar de peso o subir y bajar de peso en relación a la masa muscular. Esa era la última pregunta, pero vamos a ver si lo rescatamos. Ahora sí, Se fue a piso el profe. Ahí está, ya. no sé, ¿Volvió? no sé qué pasó. Le estaba diciendo, bueno, Ya. volvemos a la pregunta. Sí, Básicamente, volvemos a la pregunta. acá depende mucho de cuánto tú también conoces a tu paciente y al sujeto que está entrenando contigo, porque esta habilidad que vamos adquiriendo desde el punto de vista metabólico tiene que ver con la exigencia, tiene que ver con la necesidad de energía que generamos cuando estamos siendo sometidos a un estrés provocado por el ejercicio. Entonces, antiguamente, no antiguamente, sino que son líneas distintas No, no, de no. trabajo, Son líneas distintas. y las Sí. líneas apuntan a que pudiera ser más fácil a través del déficit energético generado por la restricción calórica y además generado por este gasto incrementado, llevar a una utilización más rápida, dependiendo del ejercicio, del entrenamiento, de los ácidos grasos y de las reservas grasas. Y eso contribuiría a que el sujeto disminuya su componente graso y de base, como tiene estímulo permanente provocado por el ejercicio, no va a haber pérdida de masa muscular. Bien, Claro. tendríamos que estar en una condición de déficit calórico, déficit de nutrientes y un sobreentrenamiento para que eso se pudiera producir. Pero Ahora bien, perdón interrumpirlo, profe, pero cuando envían a este paciente, ¿cierto? Nos dicen, nos muestran la pauta y nosotros como entrenadores tomamos ciertos parámetros generales. Preguntamos las calorías, ¿cierto? Y preguntamos el aporte de proteína. Y generalmente vienen con un déficit calórico importante, probablemente 300, 400 calorías en relación a la mantención. ¿Vamos a seguir provocando un aumento de masa muscular no, aparte de la pérdida de grasa o no, los dos se van para abajo? no, solamente podemos trabajar probablemente el entrenamiento y con ese déficit calórico, dependiendo de los nutrientes que estén siendo reducidos a través de ese déficit, probablemente con el entrenamiento y cubriendo las proteínas más estos hidratos de carbono que van a estar limitados, no vas a tener un aumento de tu masa muscular, pero sí vas a mantenerla, producto del estímulo Ah, ya, perfecto. constante. Ahora, si tú pasas a un sobreentrenamiento con este déficit calórico, es decir, que esta No, y nos vamos a persona, piso. exacto, esté contigo y además repita el entrenamiento en la tarde, probablemente sí vaya a tener una pérdida de masa muscular. Perfecto. Vamos para el otro lado, porque ya pensemos que reducimos de forma importante el tejido graso, ¿cierto? Y esta masa muscular se ha mantenido y queremos pasar probablemente el aumento de masa muscular que la mayoría de la gente quiere realizar. ¿Cuál es el superávit calórico que debemos estar manejando en términos generales? Para el aumento, dices tú, Sí, para el aumento de la masa muscular. es que para el aumento de la masa muscular uno debiera jugar con cubrir lo que el sujeto requiere, dentro de ello considerando las actividades que él realiza y dentro de eso, de esas actividades, el entrenamiento mismo. Bien, si nosotros calculamos y tenemos un requerimiento energético de 2.700 calorías, yo debo cubrir las 2.700 calorías. Ahora, Claro. porque tengo incorporada dentro de la estimación todas sus actividades. El tema va a ser cómo distribuyo los nutrientes para cubrir esas 2.700 calorías. Y eso es distinto. Bien, entonces ahí va a ser muy importante, dependiendo del objetivo,
mantener el aporte de las proteínas o incrementar el aporte de las proteínas, que es lo que se da probablemente en la mayoría de los casos, en un rango seguro, y para trabajar en un rango seguro se establecen estas necesidades en base a gramos por kilogramo de peso según recomendaciones internacionales de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Dependiendo del deporte, dependiendo del ciclo en el que está deportivo, uno puede jugar con ciertos rangos. Entonces uno tiende a aumentar estas proteínas y dentro de ello aumenta las proteínas de buena calidad. Es decir, las proteínas que van a ser más rentables para la mejora de esta masa muscular si lo que yo quiero es incrementar masa muscular. Entonces hay que separar el concepto de las calorías más que voy a dar. Si efectivamente voy a dar 700 calorías más, ¿cuánto de eso va a corresponder a proteínas? ¿Cuánto de eso va a corresponder a carbohidratos? ¿Cuánto de eso va a corresponder a lípidos? Que son los macronutrientes con los que siempre jugamos. Y dentro de ello también es muy importante no dejar fuera micronutrientes que son súper específicos porque trabajan o colaboran en este proceso de contracción muscular, colaboran en este proceso de recuperación de la masa muscular. Calcio es muy importante, el hierro es muy importante, el zinc y el magnesio, que son cofactores muy importantes asociados al crecimiento, sobre todo en ciertas edades donde, por ejemplo, en la adolescencia se mezcla además con el crecimiento fisiológico asociado a la liberación de ciertas hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento. Claro. Profe, tocó el tema, bueno, que podíamos hablar probablemente de las proteínas, podemos hablar de horas, pero en general, y me ha tocado recibir varias chicas que por un tema de desconocimiento y también de tolerancia gástrica, vienen con un aporte muy bajo de proteína. Y en general, respecto a las recomendaciones nutricionales, las últimas que se han dado dentro de los rangos seguros, encontramos el famoso rango entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso. Y lo encontramos con ciertos problemas, pues, como la tolerancia gástrica o ese aporte de proteínas. ¿Tiene que ser a través netamente de la alimentación saludable, comillas, o puede ser aportado también con el extra de la suplementación a través de batidos para mejorar un poco la tolerancia gástrica? ¿Cuál es la opinión ahí? Buena pregunta, porque en realidad si el objetivo es cubrir las proteínas y yo voy a tener una gran cantidad de proteínas distribuidas por tiempos de comida y este sujeto no tiene buena tolerancia, eso surge, y aquí qué bueno que tocaste este tema, porque pasa mucho que uno ve en las redes sociales o ve también en los distintos live que se recomiendan dieta hiperproteica, ¿bien? Y se recomiendan fácilmente y se asocian fácilmente con ganancia de masa muscular. Pero hay que hacer un análisis dietario, eso es lo más importante, y esa es la diferencia entre recomendaciones que son dirigidas a recomendaciones generales. Si yo te digo que tenemos que consumir por lo menos 2 porciones o 3 porciones de proteína, de alimentos proteicos en el día, es súper general, pero si yo te digo que debo distribuir 25 gramos de proteína por tiempo de comida, donde de esa proteína el 80% es de alto valor biológico, el 20% es de bajo valor biológico, es distinto. Entonces para eso tenemos que analizar dietariamente y analizar no tan solo indicadores de alimentación, sino que con lo que tú mencionaste recién, cuál es la tolerancia, cuál es el hábito de alimentación que tiene ese paciente. Si a lo mejor está acostumbrado a hacer 4 tiempos de comida y yo le tengo que dar 7 tiempos de comida y trabaja 8 horas del teletrabajo y además tiene hijos en la casa, es poco probable que vaya a poder cumplir esos 8 tiempos de comida. Bien, es poco práctico. Y ahí entramos a jugar Claro. con el uso de estos suplementos que tienen una orientación ergogénica, es decir, están ayudándonos a cumplir con el objetivo, trabajar con mayor eficiencia. Bien, pero para ello tengo un análisis. Entonces recién ahí voy a decir, perfecto, a esta persona la voy a dejar con 4 tiempos, con 3 tiempos de comida, los que tiene, y le voy a agregar 2 colaciones a través de este suplemento, por ejemplo, y voy a dosificar el suplemento asociado a una capacidad y tolerancia gástrica en ciertos cc, una dilución determinada. Eso es específico. Y esa es la diferencia Vale. entre recomendar y prescribir. Es como en el caso de un Exacto. entrenador y de un profe. Para recomendar el entrenamiento tiene que evaluar al sujeto y en base a esa evaluación él va a prescribir volumen, carga, intensidad, tiempo, duración, etcétera. Nosotros lo mismo, vamos a evaluar alimentariamente, dietariamente, nutricionalmente, antropométricamente, vamos a unir todo y vamos a llegar a un diagnóstico. Y ese diagnóstico nos va a permitir, como en el caso que tú mencionas, decidir si le doy un suplemento o le doy a través de la alimentación tradicional. Algo que muy importante lo que tocaste ahí y que me llamó la atención el año pasado que aprendí con ustedes, que cuando la persona va al nutricionista, aparte de educarse mucho con el tema de la alimentación, en general el nutricionista se acomoda al estilo de vida de la persona, que puede ser
una enfermera, un enfermero, ¿cierto? Que tiene turnos de noche, o que tiene 3 comidas al día, o que tiene 8, y en general ustedes tratan de amoldarse a esa necesidad, ¿cierto? Y de no cambiarle el esquema, porque llegar de una chica que come 50, 60 gramos de proteína y que por la simple multiplicación llega a 150, es súper complicado. ¿Cómo hacemos esa adaptación a lo ideal del mundo real? Es que esa adaptación surge de este conocimiento que estamos teniendo de nuestro paciente. Entonces, si imagínate, llega esta paciente con el mismo ejemplo, que consume 3 tiempos de comida, y yo le voy a cambiar porque yo estimo desde la teoría que darle 6 tiempos de comida es lo que dicen los últimos papers y distribuirlo en esa Claro, cantidad es lo que dicen los últimos papers, y eso va a ser efectivo, estoy perfecto desde la teoría, pero vámonos a la práctica. ¿Cuánto de eso va claro, a lograr esa paciente? Entonces tenemos que entrar a jugar un poco, primero, identificar en qué estadio está nuestro paciente. Si el paciente está, que en la mayoría de los casos de pacientes deportistas está en una etapa contemplativa, el paciente viene, está en una etapa de acción, trabajando por su cambio, busca la motivación, tiene motivación y está asociada a la motivación propia del entrenamiento, entonces es mucho más fácil. Entonces ahí nos adecuamos, ¿para qué? Primero, para lograr adherencia y a través de la adherencia lograr nuestro objetivo, que es incrementar estas calorías o reducir estas calorías, distribuir mejor los nutrientes. Entonces, uno tiene que adaptarse en base al historial clínico deportivo de nuestro paciente. Hay personas que dicen, oye, si yo entreno a las 7 de la tarde, termino de entrenar a las 9, tú me vas a dar una colación post-entrenamiento y después tengo que cenar y me vas a dejar 2 horas para cenar, eso quiere decir que voy a cenar a las 11 de la noche y yo estoy acostumbrado a acostarme a las 11 de la noche. ¿Tú vas a seguir con esa idea o vas a entrar claro. a buscar una alternativa que sea cómoda, factible y sobre todo práctica para el paciente? Ahí, profe, tocaste un tema, una palabra clave, que finalmente es la adherencia. Dentro de los pilares del entrenamiento y lo que está abajo fundamental, más que el volumen, más que el tipo, más que qué es lo que yo voy a hacer, es generar adherencia con la persona. De ahí, ¿cómo lo voy a realizar? Si lo voy a hacer con un CrossFit, con un Tabata, con musculación, con lo que sea, el resto es secundario. El punto importante es que siga la persona contigo y después vamos viendo cómo lo vamos acomodando. Buen Y punto algo, ese. y algo muy Mm. importante, Luis, es trabajar en equipo, porque aquí hay líneas que son muy finas y van para los dos lados, ¿ya? O sea, aquí hay mucho coach, mucho profe que habla de alimentación desde las recomendaciones y es súper válido porque son profesionales Claro, capacitados para recomendar, pero no para intervenir directamente. Entonces, lo mismo exacto. los nutricionistas pueden hablar de ejercicio y de recomendaciones de actividad física de forma general, pero es distinto ir a prescribir el ejercicio si yo no evalúo a ese paciente. ¿Cómo le voy a decir salga a correr 45 minutos al 80% de su capacidad o de su frecuencia cardíaca máxima o como sea? No puedo si yo no lo evalué. ¿Qué pasa si el sujeto no tolera más del 60%? Entonces, Claro. hablar desde el supuesto es muy riesgoso y además hace que el trabajo no sea efectivo. Y lo peor es que ponemos en riesgo al paciente y eso no puede ser. Excelente. Hubo un concepto que anoté acá y va con la siguiente pregunta respecto a las proteínas de calidad o el valor biológico de las proteínas. Y hace un tiempo atrás venimos relacionando esta diferencia entre la proteína animal y la proteína vegetal. Hay algunos estudios pro y contra de que la proteína vegetal nunca va a tener la misma calidad que la proteína animal. O al revés, encontramos algunos papers también que encontramos que cubriendo todos los aminoácidos, ¿cierto? El pool de aminoácidos, vamos a tener, por ejemplo, el mismo nivel de hipertrofia. Profesor, tu opinión respecto a este tema bastante candente en las redes sociales. Buena pregunta y fíjate que aquí la responsabilidad más que a la distribución, bueno, tiene un gran punto la distribución de estas proteínas, ¿vale? Pero en proteínas de alto valor biológico, como es en el caso, por ejemplo, de los pacientes veganos pueden llegar igual a generar un aumento de su masa muscular, pero ahí probablemente no vamos a tener un delta tan positivo, es decir, no vamos a tener un incremento elevado comparado a lo mejor con un sujeto que y tiene una ingesta de proteínas de origen animal y además está teniendo el mismo estímulo mecánico provocado por el ejercicio a nivel celular. Entonces,
pueden existir algunas limitantes. Sin embargo, las diferencias no son estratosféricas ni tampoco son polarizadas. Es decir, un deportista vegano puede tener un rendimiento igual de bueno, por ejemplo, en deportes de endurance o deportes de largo aliento, que un deportista que tiene una alimentación, llamémoslo tradicional o convencional. No existen mayores diferencias porque en general los que son veganos y que vienen teniendo esta cultura alimentaria en el tiempo son muy educados, siguen probablemente o están asesorados por profesional capacitado, pero lo más importante es que no son veganos de un día para otro. Ellos se forman siendo veganos. Por lo tanto, el riesgo que tengo ahí de generar déficit o deficiencias de nutrientes es mucho más bajo comparado con aquella persona que hoy día decide desde mañana dejar de comer todo producto de origen animal. Probablemente en esa persona, que va a ser su paso mucho más agudo, va a tener o va a generar probablemente mayores deficiencias. Perfecto, buena pregunta, buena observación. Respecto a ese mismo tema de las proteínas, y siempre está mucho más relacionado y hay más investigación también, al tema de deportes contra resistencia o de fuerza o de musculación. ¿Cuál es la utilidad? Y hablemos un poquito de cantidades respecto a la proteína en deportes de resistencia. En deporte de resistencia, nuevamente depende del objetivo del sujeto, porque recuerda también que en un deporte de resistencia, estoy pensando, ¿estáis hablando de resistencia como carga o estamos hablando de resistencia como endurance? Como endurance. Ya, ahí probablemente también el sujeto tiene que mantener un peso aceptable que le permita generar esa trayectoria en el tiempo determinado biomecánicamente. Entonces, ahí las recomendaciones de proteínas son importantes para evitar la pérdida de masa muscular, y su entrenamiento más esta recomendación de proteínas van a mantener en el fondo el músculo seguro. Y puede llegar a incrementar también, pero probablemente lo que incremente no sea tan marcado como aquel que tiene un trabajo directo, además de los aminoácidos, ¿cierto? De su entrenamiento, tiene una carga adicional dentro de su entrenamiento. Entonces ahí las recomendaciones de proteína van a fluctuar y pueden jugar entre 1,4, 1,8, también se mueve entre 1,6 a 2 gramos de proteína, y hay estudios que muestran incluso un poquito más, hasta 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta o en consideración el objetivo. Pasa que en los deportes de resistencia es poco probable que podamos dar mucha proteína porque estaríamos quitando valor calórico a los hidratos de carbono, y los hidratos de carbono Claro, en los deportes de endurance son muy importantes. bien. Siguiente pregunta, que tiene que ver con la cantidad, ¿cierto? La distribución de macros. Y preguntan por ahí, ¿vale la pena contar estos macros? ¿Es importante aprender sobre la distribución de los macros? ¿Marca alguna diferencia en términos del autoaprendizaje también? Porque generalmente las personas que comienzan a investigar un poco parten por los macros, pues, porque es lo más fácil y es lo más entendible. Lo más tradicional es el 50% carbohidratos, chuta, si yo soy más deporte de resistencia, le subo un poquito más, o si yo quiero bajar de peso o tengo problemas con el nivel de insulina, con el nivel de glucosa, le bajo un poco los carbohidratos y sumo las proteínas, etcétera. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Yo creo que hay que ser educado en lo que yo voy a consumir y lo que voy a distribuir dentro del día. La pega te la va a dar o te la va a hacer el nutricionista, porque él te va a distribuir en base a porciones y cantidades dependiendo de cómo a ti sea más fácil tu organización. Pero creo que la alimentación debe ser consciente y tú debes aprender a cuidar tu alimentación sin generar un estrés adicional por esa alimentación. Si un sujeto tiene que estar pesando todo lo que come, ya deja de ser probablemente una alimentación sana desde el punto de vista más psicológico. Ahora, bien, hay que hacer una diferencia porque hay gente que está muy acostumbrada a hacer eso y le funciona perfecto y no le genera un estrés adicional. Por supuesto que está Claro, asociado a su estilo de vida, pero van a haber otras situaciones en donde si hacemos eso nos podemos complicar básicamente porque nos va a generar un estrés de cómo tengo que estar preocupado de las cantidades, de cómo lo distribuyo, cómo lo asocio, porque hay muchas cosas que también nosotros vemos que no tienen que ver tan solo con la distribución de números, sino que cómo interactúan ciertos nutrientes, evitando, por ejemplo, la absorción de uno u de otro, cómo compiten en el intestino, cómo ocurre este vaciamiento gástrico, y para eso es que nosotros vamos a recomendar a lo mejor algunas técnicas culinarias. Mira, consume esta carne de este tipo, este corte, con esta cocción preferentemente, evita consumir esto después de esto. Eso es lo que debemos
concientizarnos y probablemente aprender para evitar los errores. Pero más que cantidades, ojo, si te genera un estrés, deja de ser agradable, la comida tiene que ser agradable. Claro. Sí, Marcela, el live va a quedar grabado, lo voy a editar y lo vuelvo a subir. Buena pregunta. Bueno, las preguntas que van apareciendo, insisto, lo pueden dejar ahí en el signo de interrogación porque si lo dejan en comentarios, desaparece. Quiero ir cambiando de a poquito de tema, pasando al mundo de los carbohidratos. Y la primera pregunta que quiero hacer respecto a ese tema es la famosa fase catabólica y anabólica, que nosotros cuando estamos haciendo ejercicio, estamos en una fase catabólica, ¿cierto? Entre comillas, rompiendo esta musculatura o micro rupturas controladas, generando este estrés. Y nosotros para pasar a una fase anabólica tenemos que llamar a la hormona reina, ¿cierto? Que sería la insulina para pasar a una fase anabólica. Y dentro de ello viene la captación del carbohidrato y he escuchado por ahí algunos comentarios que antes de la proteína sería más amigable una fruta, un jugo, para comenzar esta fase anabólica, ¿cierto? La invitación al carbohidrato. Pero ¿qué pasa con esta carbofobia que está apareciendo en las redes sociales y ese tema bastante interesante también? Buena pregunta. Oye, antes de eso, solo para seguir el hilo conductor, le voy a responder a Nico que dice que las Sí, calorías obvio. deben ser distribuidas en varias porciones o depende de cada uno. Idealmente las calorías debieran ser distribuidas en distintos momentos del día. ¿Ya? Cuando digo distintos momentos es que dependiendo de tus hábitos alimentarios podría ser distribuida en 4, 6, 7 comidas. Lo importante es que sea fraccionado y no concentrado. En Chile estamos acostumbrados a concentrar. Entonces no tomamos desayuno, no comemos nada en la mañana o comemos snack y picoteamos y el almuerzo es concentrado. O nos saltamos el almuerzo y pasamos derecho a la cena y en la cena es concentrado y nadie nos para. En el fondo nadie nos puede quitar en la comida porque en esa hora repletamos la ingesta de alimentos. Entonces debiera ser idealmente fraccionado y distribuido en proporciones los distintos macro y micronutrientes. Y Perfecto. ahora voy Buenísimo. con la pregunta tuya. Eh, los hidratos de carbono cumplen un rol fundamental, que es la producción de energía rápida, y hay fibras musculares nuestras que necesitan rápidamente producir energía, porque son fibras que se contraen rápidamente, son fibras que explotan rápidamente, entonces necesitan energía de forma rápida, y muchas veces las grasas no son rentables para ello. Ahora, la línea de esta low carb o la forma más keto, digámoslo así, de alimentarse, tiene que ver con que nosotros podemos vivir de la grasa y eso es efectivo, podemos vivir de los ácidos grasos, eso no está en discusión y nunca ha estado en discusión toda la información que hay bioquímica respecto a la producción de ATP a partir de los ácidos grasos y cómo el cuerpo se adapta metabólicamente desplazando sus vías energéticas a la utilización de estos ácidos grasos. Eso no está en cuestionamiento. Lo digo porque muchas veces esos son los ataques que hay contra los que hablamos básicamente de los hidratos de carbono. Pero fíjate que el problema está en decir que todos podemos hacer keto, no, o que todos vamos a tener una alimentación low carb. Ahí yo pongo un signo de stop para, detente, porque no todos vamos a estar o vamos a adaptarnos tan rápidamente. No estoy diciendo que no podamos hacerlo, solamente que hay que tener cuidado porque si es un sujeto que tiene una alteración de base, por ejemplo, resistencia a la insulina o tiene otra condición, pudiera generar un efecto adverso. No estamos diciendo que ocurra, pero estamos en el supuesto de que puede pasar. Entonces, el problema está en hablar livianamente de que todos podemos repetir esto. Es como decir, oye, yo tengo pacientes que me dicen, yo no como pan. Ah, pero yo como pan, entonces tú tienes que comer pan. No es así. Bien, tenemos que aprender a hacer estos traspasos o a jugar con esto de una forma gradual y de una forma responsable. Y también cuidar la información que leemos, porque una de las cosas que yo les traté de expresar a ustedes dentro de la formación del diplomado es que tenemos que leer y analizar lo que leemos metodológicamente, porque si son 3 sujetos los que respondieron positivamente, no puedo decir que ese Claro. estudio es favorable. Y si hay 150 que respondieron a lo mejor negativamente, tendré que ir a ver la metodología, a lo mejor hay algo que no se controló, no se vio. Eso es un análisis un poquito más crítico, ¿ya?
Entonces, ahí yo creo que hay que tener cuidado con esa información. Y lo low carb, en deportes de endurance, por ejemplo, es controversia. Es decir, no se puede hacer una dieta low carb si yo lo que quiero buscar en un deporte de resistencia como una maratón es ir a ganar esa maratón. ¿Ya? Sí, sí, eso se ha leído bastante. El tema relacionado con el rendimiento no va de la mano con la baja No de los va de la mano. carbohidratos en ningún deporte. No va de la mano. ¿Ya? Buenísimo, buenísimo. Siguiente pregunta que también tiene que ver eso con el carbohidrato eh, y que también estaba por ahí en las preguntas. Preentrenamiento. Hablemos de ese tema entretenido también. ¿Qué debo comer? ¿Qué puedo comer en el preentrenamiento en términos generales, sabiendo que podemos ir a hacer un deporte colectivo, un deporte de resistencia o un deporte de fuerza? En general vamos a tener que distribuir bien los hidratos de carbono ahí nuevamente. Y ahí, previo a una colación, importante tiempo antes de mi entrenamiento. ¿Ya? Tiempos, Si yo me claro, voy a consumir un sándwich o una hamburguesa 30 minutos antes de entrenar, mi entrenamiento va a ser poco efectivo porque voy a poner a competir mi flujo sanguíneo que está yendo al músculo con el que está yendo al sistema digestivo. Porque lo que tengo en claro, el sistema digestivo son lípidos que son de absorción y de digestión súper lenta, por ejemplo, o claro. proteínas. Entonces nosotros hablamos de cuidar y distribuir hidratos de carbono. Dependiendo de cómo los distribuimos y la necesidad del día, nosotros vamos a entregar una porción o dos porciones de hidrato de carbono que puede ser a través de un lácteo, por ejemplo, estoy dando ejemplos locos, a través de una Sí, sí, fruta, a través de una barra de cereal, a través de un yogur con avena, y eso en general debiera ser de 60 a 90 minutos, o sea, perdón, de 90 a 120 minutos, y a veces acortamos el rango de 60 a 90 dependiendo de la digestibilidad de ese alimento. Cuando damos alimentos que claro. son más líquidos, que están más procesados, y también en cantidades determinadas, de tal forma de no generar este efecto, ¿cierto?, de hiperglicemia a la media hora, que al sujeto con esta hormona, como tú mencionaste, insulínica, la insulina, vamos a tener una respuesta más lenta frente al inicio, ¿ya? Entonces Claro. ahí distribuimos de esa forma hidratos de carbono de absorción más lenta, más que absorción más rápida. Y ahí es una buena mezcla la fruta entera en general, el lácteo más algún cereal y cereal también de grano, como es la avena, como, o a lo mejor algún alimento que mezcla cereales y lípidos, como es el caso de la granola, por Sí. ejemplo, o el muesli. Yo creo que ahí es un tema muy importante conocerse y lo clásico, no probar antes de la competencia. Y recuerdo a mi amigo Fabián que nos quedamos ahí justo en la carrera de, no yo, acompañé, en la maratón de Viña. Y ahí mi compadre se levantaba unas 3 4 horas antes, tomaba desayuno, que era un té con pan con mermelada, y se volvía a acostar, porque le quedaba mucho tiempo para ir a competir y corría de lo mejor, iba al baño, ¿cierto? Todo lo que había que hacer antes y impecable, pero yo creo que ahí es importante conocerse mucho y, y personalizar esa alimentación. Volvemos atrás con una pregunta bien interesante que no quiero dejar de lado, que tiene que ver con las mejores fuentes vegetales de proteína. Lejos las legumbres. Las mejores fuentes de proteína no animal, proteína de origen vegetal, con incluso un aporte de hierro no hemínico, es decir, un hierro que necesito en mayor cantidad para que genere el efecto del hierro de una carne, por ejemplo, son Ujú. las legumbres en general, lentejas, garbanzos, poroto, y estas, fíjate que no tan solo no tan solo por el valor proteico total, sino que más bien por la cantidad de aminoácidos que nos aportan, y son aminoácidos bien interesantes que están relacionados con alguna acción, por ejemplo, entre ellas acción inmunológica, acción deformadora o estructura, que son el rol de las proteínas. Entonces, una de las fuentes Claro, importantes son las legumbres, y de hecho hay pacientes que son veganos, que su fuente de proteínas en la semana son legumbres en distintas preparaciones, pero en sus tiempos de comida lo que más consumen son legumbres, y fíjate que con los exámenes bioquímicos que se van controlando, todos sus parámetros están normales. Siempre la hemoglobina está un poquito más baja, pero es compensada, es decir, baja dentro de un rango, no es que esté fuera de un rango. Y eso es bien interesante porque en el fondo habla de esa propia educación que ellos tienen y cómo cumplen con su alimentación. perfecto. Volvemos adelante nuevamente y la siguiente pregunta tiene que ver con el post-entrenamiento. ¿Qué comemos? Y la pregunta es súper sencilla. ¿Hay que ser histéricos con la proteína inmediatamente? Ojalá comérsela en la ducha. Vi por ahí algunos memes que
se duchaban y se estaban tomando el batido post-entrenamiento si no nos resultaba. No, depende ahí del objetivo. O sea, inmediatamente, y de hecho tú debes saberlo, esta ventana anabólica que antes se definía en Claro, 120 minutos, sabemos que no es así y que este es un proceso exacto. que tiene una curva, un ascendente, una meseta y una disminución, y eso no está en las primeras, en los 120 minutos. Incluso esto se puede ver potenciado en la noche si distribuimos proteínas de absorción más lenta, por ejemplo, porque a través del Como ciclo la del sueño caseína, claro. por la caseína, el ciclo del sueño y la reparación también tiene que ver con el reloj biológico celular, cómo reparo las células. Claro. Entonces, muchas veces nos concentramos netamente en las proteínas, netamente en el entrenamiento y nos falta ver alrededor. Oye, ¿qué pasa con nuestra higiene del sueño? ¿Estamos durmiendo las horas que corresponden? ¿O nos estamos Y quedando con el claro, celular hasta 2 o 3 de la mañana y al otro día me levanto a las 6 a entrenar y después digo por qué ando mal o por qué me lesiono con facilidad? o Entonces, también la obsesión de esa proteína contundente, tipín 11 de la noche. ¿Cómo es la relación entre una comida pesada y la higiene del sueño? bueno, ahí una comida pesada te dificulta todo porque el trabajo digestivo se hace más lento, por lo tanto la irrigación sanguínea está concentrada en el tubo digestivo, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si me voy a dormir voy a tener algunas variantes que pueden modificar eso. Por ejemplo, dependiendo de la posición en la que yo duerma, el volumen puede acelerar el reflujo, puede hacer que sea una calidad del sueño mucho más deficiente, puede ser que mi sueño no sea profundo, que esté despertando a cada rato, y eso tiene que ver con este trabajo digestivo que le dimos a nuestro sistema digestivo y lo dimos muy tarde y además en volúmenes muy altos o preparaciones que son difíciles de digerir, es decir, requieren mucho trabajo digestivo. Entonces, Perfecto. idealmente nosotros debiéramos comer hasta 2 horas antes, entre 120 y 150 minutos antes de ir a dormir, ¿ya? Eh, Idealmente, o sea, estamos hablando de que si yo me Claro. duermo a las 11, a las 9 de la noche es mi última comida y con eso esperaré hasta irme a la cama y dormir. Y respecto a lo otro, que va colgado también con lo que dijiste, pre y post-entreno, el anabolismo, el catabolismo, la relación proteína-carbohidrato tiene que también ir de la mano. Es Ir de la decir, mano. debo, Claro. debo consumir carbohidratos, debo consumir proteína en conjunto, sí, porque eso genera una mayor, se ha visto en estudios, mayor, por ejemplo, formación o síntesis de masa muscular o de proteínas musculares comparado con dietas que son solo de carbohidratos o solo de proteínas. Que son Entonces, más exclusivas, claro. la mezcla es buena, distribuirla en cantidades proporcionales, es decir, si yo voy a consumir una porción o 2 porciones de hidrato de carbono en un plato, también tiene que ir acompañada de una porción de proteína y ahí jugaré en la noche con la preparación, básicamente. Perfecto. Bien. Aquí hay una interesante pregunta respecto a lo que tocaste al principio, porque muchas veces nos centramos mucho en los macronutrientes, ¿cierto? Y de repente nos olvidamos de los micros, de los que no son energéticos. Y está bastante de moda respecto a la poca exposición al sol que tenemos en cuarentena y la famosa deficiencia en vitamina D que probablemente todos los chilenos tenemos. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema y cómo podemos solucionar un poquito ese problema? Bien, o sea, deficiencia de vitamina D hay en nuestro país y de hecho es más marcada en algunos sectores, también tiene que ver con nuestra distribución, tiene que ver con la Sí, exposición al sol, con nuestra edad, pero básicamente uno debiera exponerse, y aquí volvemos a lo mismo que dije al comienzo, hacemos todo mal. Mira, cuando nosotros nos vamos a la playa, nos vamos una tarde y nos tiramos al sol. ¿Y cómo quedamos? Rojo, ¿cierto? Con dolor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo hacemos todo brusco, entonces al final se transforma en algo que es negativo. Nosotros deberíamos exponernos 20 minutos, idealmente partes que son de mayor volumen, como las piernas o los brazos, debieran estar expuestos, ¿ya? Y 20 minutos no generan daño a la capa claro. dérmica ni van a estar relacionados con alguna producción de cáncer. Pero si yo estoy 40 minutos en la hora peak, probablemente sí, o esos mismos 20 minutos sin protección en la hora peak, sí. Entonces, debiéramos primero ver la forma de poder adaptarnos a este sol natural y también consumir fuentes de vitamina D y si es Eso te iba a preguntar, eso te iba a necesario, preguntar, la fuente de vitamina D. y si es necesario, sí o sí suplementarlo. Con la suplementación vamos a corregir esta deficiencia y esta suplementación puede ser controlada, es decir, no va a ser crónica, puede durar un mes, puede durar 2 meses, porque hoy día se ha visto, y aquí voy a nombrar a unas colegas que trabajan en el área
Loreto Roja y la Carla Leiva, que le hizo clase a ustedes, ellas trabajan en investigación de vitamina D básicamente a través de fuentes alimentarias y yo he aprendido con ellas que hoy día muchos de los alimentos que están en el mercado como fuentes de vitamina D no son precisamente esta vitamina D que es más o que es más rentable para nosotros, sino que es la que es menos rentable, la que tiene menos tasa de conversión a la vitamina D que nos sirve. Entonces yo creo que buscarlo solo a través de la alimentación es poco probable. Ya, y bueno, y para finalizar la pregunta y cerrar ese tema, ¿qué tan importante es la vitamina D en nosotros? Muy importante para la salud ósea y muscular, está muy relacionado con eso. La reparación está muy relacionada con esta vitamina D. Y de hecho, fíjate que en los adultos mayores, que es donde se ve esta vitamina D, también se ve esta baja masa muscular o esta atrofia que va de la mano con esta sarcopenia o compromiso de la funcionalidad. Perfecto. Entonces, es muy importante. Perfecto. Tocaste una palabra que la anoté para una siguiente pregunta, que es la famosa reparación o el famoso DOM, ¿cierto? Todos estos dolores que nos dejan molidos, no el día siguiente, sino que 2, 3 días después por la señal y la información que nos llega tardía de la micro ruptura muscular, que a veces se pasa de la mano con un trabajo excéntrico, qué sé yo. Eh, y se ha dado la evidencia, ¿cierto?, de que no hay magia en la recuperación, ni estiramiento, ni alguna máquina tecnológica, ni algún gel. Y de hecho, había leído por ahí que la crioterapia también está perdiendo fuerza y evidencia en la recuperación, quita el dolor, pero no recupera. Y se ha descubierto que básicamente es la higiene del sueño y la alimentación. ¿Qué tan importante y con qué componentes podemos ayudar a quitar este famoso dolor 2, 3 días después de un entrenamiento probablemente mal planificado? Buena tu aclaración ahí, porque tiene que ver con esta carga de entrenamiento. Y estos Sí, son, ¿cierto?, que van a ser estos mecanismos tardíos de alerta, están relacionados con la reparación. Entonces, si yo freno el dolor, no estoy frenando el proceso que ocurre dentro de la célula necesariamente. Y eso está trabajando. Y ahí es muy importante las vitaminas antioxidantes, es decir, entregarle mayor cantidad de vitamina C, vitamina E, vitamina. Las vitaminas C, A son las que están más relacionadas y esas las vamos a encontrar en como fuentes alimentarias en las frutas y las verduras. También la vitamina E, la vitamina D, como lo mencioné anteriormente, son muy importantes mantenerlo a través de la dieta y si no, a través de la suplementación. Y si estamos suplementados, eso debiera ir bajando en conjunto con un sueño reparador y si es necesario con detener el entrenamiento claramente porque si no estoy manteniendo el estímulo. claro. Ahí entra también otra sustancia famosilla que podríamos tocar unos 5 minutos, yo creo que nos quedan unos 20 minutos de live, es la famosa creatina, ¿cierto? Esta pariente de las proteínas que no es proteína, como que nadie sabe de qué es, de dónde viene. Algunos hablan de las carnes rojas, de los pescados, o que me la tengo que comprar, ¿cierto? O gastar 15 lucas en la creatina. Partamos por la reparación, partamos por la reparación y cómo ayuda esta creatina en recuperar este tejido. Hay varios estudios bien interesantes que surgen por ahí como el 2002, 2003, en donde hablan de esta suplementación con creatina y la recuperación a nivel de la estructura o de la fibra muscular. Y básicamente la conclusión a la que se llega es que tiene que ver con la cantidad o la disponibilidad de energía para la recuperación propia de esta célula. Es Ah, decir, perfecto. esta microruptura se está reparando y para esa Y reparación necesita energía, ATP y ese ATP y necesita la D. está dado por la creatina. Y el suplemento de creatina monohidrato o monohidrato de creatina, como lo van a encontrar, que es lo más común y es lo que más se utilizaba en los estudios, tiene validación. Hoy día se sabe que no genera un efecto tóxico ni de sobrecarga a nivel renal, que era una de las limitantes anteriores. Claro, Sí se sabe que consumos elevados van a generar mayor pérdida a través de la orina porque nuestros transportadores de creatina se saturan, ¿ya? se Y saturan. eso va a hacer que exista diferencia en el consumo en un sujeto A versus un sujeto B. El sujeto A puede estar tomando 5 y puede tener una respuesta muy favorable y el sujeto B puede estar tomando los mismos 5 y no tiene respuesta y toma 10 y aún no tiene respuesta favorable, por ejemplo. Eso habla del principio que para ustedes también operan en el entrenamiento, la individualidad. Todos somos distintos, por lo tanto todos vamos a responder distintos. Y hay dosis que se han establecido como estándares para trabajar desde una base, ya que son 5 gramos al día, y otras que Claro, están de la mano de periodos de sobrecarga que pueden ir 10, 15 hasta 20 gramos al día. ¿Ya? Eso tiene que ser evaluado porque nosotros
Este compuesto inorgánico tenemos la capacidad de fabricarlo. Nuestro cuerpo Claro, fabrica esta creatina, ¿bien? Fabrica y lo almacena, y nuestro mayor depósito o bodega donde se guarda esta creatina como fosfocreatina es el músculo, ¿ya? Y la otra proporción va a estar básicamente libre. Entonces, nosotros vamos a partir de algunos aminoácidos como la metionina, ¿cierto? La glicina, la alanina, nosotros vamos a poder sintetizar y formar nuestra propia creatina, ¿bien? Y también podemos obtenerlo a través de fuentes alimentarias que tienen y nos aportan directamente esta creatina. Y entre ellos están los pescados y están las carnes rojas, ya el claro, salmón, el arenque, el atún tienen una buena cantidad de creatina, pero nosotros no necesitamos tanto. Necesitamos 1,5 a 2 gramos al día. Si yo me como claro. 200 gramos de salmón, tengo 1,5 gramos más o menos al tiro de creatina ingresando a mi cuerpo, por lo tanto no, es poco probable que tenga deficiencia. Sí se ha Sí. visto que si yo mejoro a través de esta suplementación, dependiendo del deporte, voy a tener beneficios. Y sí se ha visto una mejora en el rendimiento, sobre todo en deportes que son explosivos y que Claro. tienen pausas o tiempos de recuperación muy breves. Y se ha determinado un corte, ¿eh? Habla más o menos con periodos de pausa que sean menores a los 6 minutos, vamos a tener un efecto positivo de esta suplementación en la recuperación del sujeto y la disponibilidad de energía, básicamente. Bueno, ahí Steffi pregunta por cuánto tiempo recomendarla y la voy a responder adelantándome un poquito que veía unos memes que perfectamente podría estar en el agua. A ese nivel de tranquilidad en la evidencia actual existe. ¿Es así, Mauricio? Sí, hoy día no existen periodos de corte, Steffi, que estáis preguntando. Podemos darla Sí, por mucho tiempo. Hay un estudio en la Liga Europea bien interesante en donde se dio una carga de creatina durante un año, monitorizado perfectamente, estoy hablando de fútbol profesional, y no existió perfecto. ninguna evidencia de daño, ninguna sobrecarga ni alteración renal de ningún tipo. Y es más, fíjate que aquí parte, Steffi, una diferencia en a quién se la doy, y tiene que ver con esta capacidad de respuesta que tenemos. La gente joven responde menos a la creatina, ojo, al suplemento, que una gente adulta, solo por diferencia etaria. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, en la medida que avanzamos en edad, las fibras musculares van cambiando, la proporción de fibra va cambiando. Y eso hace que los sujetos de más edad van a presentar mayor necesidad de ayuda, y esta ayuda va a ser súper positiva y van a responder rápidamente. A diferencia de a lo mejor un chico de 20 años que responde muy bien, que tiene una estructura muscular muy bien y esa estructura le da para el entrenamiento que está haciendo, por ejemplo, de fuerza. Y si lo suplemento, este delta o esta ganancia pudiera ser a lo mejor pequeña comparado con el otro, que lo suplementé de la misma forma, pero como tiene más edad, voy a generar este efecto un poco más potente, no benéfico, más potente. Perfecto. Bien, chiquillos, estamos terminando, pero las preguntas yo las voy a guardar todas y se me ocurrió rápidamente que profe Mauricio podría responderla como cápsulas o como mini historias cortitas que podríamos ir respondiendo en la semana. ¿Qué te parece, Mauricio? Bueno, No sé si es una buena idea. sí, si me ayudáis porque no tengo mucho tiempo y no voy a estar ocupando el fin de semana. Así es, tal cual. Bien, últimas preguntas respecto a el famoso ayuno intermitente. Ah, perdón, para seguir con la Opiniones. pregunta antes de eso, Rubén pregunta cuánto tiempo ¿Sí? antes se debe consumir la CREA. Se ha visto que puede ser antes o después del entrenamiento y hay algunos autores que concluyen que es mejor después del entrenamiento, como recuperar después estos niveles de energía rápida. Hay otros que han encontrado la misma evidencia antes y hay algunos que dicen que no existe diferencia significativa si la doy antes o la doy después. Por lo tanto, podéis darla en cualquier otro momento. Perfecto. Bien. Ayuno intermitente. ¿Hay Siendo breve, porque queda poquito, quedan como 5 minutos, yo creo. ¿Sirve o no sirve, dices tú? ¿Sirve o no sirve? ¿Cuál es el objetivo? O da lo mismo. Si el objetivo es contribuir a la reducción del peso, sí, sí va a tener un efecto positivo, siempre y cuando este sujeto le cuidemos su masa muscular. Si el objetivo tiende a ir de la mano a lo mejor con la hipertrofia, ahí hay que tener mucho cuidado cómo distribuyo las calorías y los nutrientes, de tal forma que cuando venga el entrenamiento hipertrofia, o perdón, más que nada, cuidar durante el entrenamiento hipertrofia la carga, la intensidad de trabajo, porque eso podría hacer que nos pasemos
de revoluciones y en vez de tener un efecto benéfico tengamos un efecto contrario, más ruptura, más catabolismo, más que formación o señal para la síntesis de proteínas. Porque había visto un estudio que comparaba un control de la dieta con un déficit calórico controlado, es decir, una distribución normal de la alimentación con menos calorías de la mantención versus el ayuno intermitente y prácticamente no No, habían diferencia. no existe mayor diferencia, por eso te preguntaba mucho por el objetivo. En términos Y los gustos también, sí, porque hay personas que van a estar acostumbradas y por eso volvemos a lo que hablamos al comienzo, adherencia, tratamiento, ajustar. Si adherencia. la persona está adecuada y le gusta, funciona, yo regularé a lo mejor los tiempos, trataré de trabajar a lo mejor o regular las pausas dentro de este ayuno intermitente, si estoy trabajando HIIT, por ejemplo, la intensidad y básicamente voy a obtener lo mismo que si no lo estuviera haciendo, pero para el sujeto a lo mejor va a ser un estímulo más hacerlo de esa forma y no hacerlo a lo mejor de otra. Tenemos que ponerlo un poco ponerlo en el lugar del paciente y del sujeto que está pidiendo nuestra ayuda. Porque por eso, por no ponerlo en el lugar, muchas veces que anda mucha persona hablando cualquier cosa y hay muchas personas viéndolo que lo siguen o la siguen y pueden estar en peligro básicamente en su propia salud, más que la salud hoy día que me vaya a dar un infarto o algo así. Oye, el riesgo de lesiones puede ser súper alto, lesiones musculoesqueléticas, y hoy día no podemos enfermarnos porque no No, existe capacidad para que nos vean esa dolencia o no. esa patología, y si esa patología requiere además algo mucho más complejo, se hace más difícil. Claro. Respecto a ese mismo tema, por ahí preguntan entrenamiento en ayuno o en ayunas. Opinión respecto a ese tema. ¿Servirá? ¿Será útil para la pérdida o control del peso? Lo que se ha visto que es beneficioso para el control del peso es la regulación de o este balance energético o el déficit calórico. Y eso es al final Claro, del día. Si yo logro al final del día generar este déficit calórico, la sumatoria de todos esos déficits va a generar un impacto en esta reducción del peso o en esta utilización de mis reservas. ¿Ya? Es claro. como las proteínas. Las proteínas hoy día se debieran dar distribuidas en los distintos tiempos de comida de igual forma porque eso genera un efecto al final del día anabólico mucho más potente que si yo las concentro en una hora o en un tiempo de comida. Perfecto, buenísima. Otra pregunta aquí que todavía el live no amenaza. L-carnitina, la famosa L-carnitina, ¿servirá para perder grasita? O sea, cuando te la venden en la farmacia, cuando tú vas, yo siempre les cuento esto a los alumnos en clase. Si tú vas a la farmacia porque querés comprar paracetamol o ibuprofeno, que es lo genérico, y ves en la cápsula ahí que en la góndola que hay ofertas de estos quemadores y el vendedor te dice que es súper efectivo, llévate 2 por 10 lucas. Y tú sales con los 2 quemadores más, ¿cierto? Ibuprofeno, paracetamol. La pregunta es, si tú eres sedentario, no te va a servir de nada. Si tú eres físicamente activo o estás en un plan de entrenamiento, de ejercicio, puede que te ayude, porque los resultados que se han visto, sobre todo en estudios con deportistas de alta exigencia, pero además gente físicamente activa muy controlada, genera un efecto en el transporte de ácidos grasos a la mitocondria para que puedan ser oxidados y puedan ser transformados en energía. ¿Cuál es el problema de la persona que es sedentaria y que no hace ejercicio? Que no destruye su adipocito. Si no destruye su adipocito, es imposible que estos triglicéridos se liberen. Y estos triglicéridos, cuando se liberan, recién ahí, con el ejercicio, voy a dar una señal para que ese glicerol con 3 ácidos grasos se separen y estos ácidos Claro, grasos queden libres para ser usados. Entonces, yo no puedo pretender que este transportador de grasa dentro de la mitocondria trabaje solo. Primero tengo que irme a la base, y la base es destruir el adipocito. Y eso es balance energético negativo a través de la dieta o a través del ejercicio. Más potente va a ser si mezclo los dos. perfecto. No nos podemos despedir sin esta pregunta. Redoble de tambores. Herbalife. Opiniones respecto a Herbalife. A ver, hay que ser muy cuidadoso, pero en general yo voy a hablar y voy a volver a la base. Si yo me alimento todos los días de un solo producto, va a llegar un momento en que me voy a saturar y también tengo que pensar
que la alimentación tradicional nuestra es deglutir, parte con formar el bolo alimenticio, ¿ya? Exacto. Cuando estamos enfermos y nos duele la guata y estamos 3, 5 días con gastroenteritis, nos dicen dieta blanda y tenemos que comer todo cocido, o si nos operan la amígdala tenemos que estar tragando solo jalea o gelatina y líquido. Claro, ¿Y qué es lo que nos pasa? sí. Nos enojamos, echamos de menos la hamburguesa, echamos de menos el plato de comida, echamos de menos todo lo que está asociado a nuestra comida. Porque sabemos que esa situación no es la que nos acomoda. Entonces, si yo tuviera que hoy día reemplazar, y aquí voy a hablar a título personal, si yo tuviera que reemplazar mi desayuno por un licuado o por un té que me va a dar energía y me va a andar teniendo flotando todo el día, la verdad es que lo creo poco probable y probablemente 2 o 3 horas después ande con hambre, no porque me falten nutrientes, sino que porque no hice el proceso básico, que es formar el bolo alimenticio, generar este contacto para que llegue la información al cerebro. Con esto no estoy diciendo marcas, solo estoy diciendo que tenemos que velar porque nuestro proceso de alimentación sea consciente de tal forma que podamos aprovechar de mejor manera los nutrientes. Perfecto, quedó clarísimo. Siguiente pregunta, hubo una pregunta ahí bastante interesante en el signo de interrogación abajito. Aprovechen de sacar sus pantallazos y compartir el live. Una pregunta respecto a las evaluaciones por Zoom de su gremio, profesor. ¿Qué opina usted al respecto? Eh, Hoy día la telemedicina avanzó. ¿Y sabes qué pasa? Es que esto tiene que ver con que creció de forma aguda, ¿ya? O sea, esto se venía dando de forma muy lenta, a 10 kilómetros por hora, y durante el 2020 esto pasó a 180 kilómetros por hora, ¿bien? Claro, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día es una herramienta de trabajo. Y esa herramienta, como profesionales que somos, tenemos que saber utilizarla. Si yo le pido a mi paciente foto, es poco probable que pueda analizar por fotos. Si yo le pido al sujeto, a mi paciente, que se mida el contorno, ¿ya? Va a ser poco probable si yo no lo eduqué antes o si no está con el instrumento adecuado. Entonces, ¿qué va a existir ahí? Un delta, una diferencia. En el área nuestra, lo más importante para nosotros es analizar la condición alimentaria de nuestro paciente y eso asociarlo a otras variables, bioquímicas, clínicas, la antropometría, pero la antropometría es una parte, no es todo. A lo mejor hoy día voy a poder identificar que hay un déficit de nutriente por lo que me está comentando, no necesariamente por la evaluación antropométrica. Entonces hay que tener cuidado de no sesgarnos. No quiero decir que la evaluación hoy día online sea la óptima porque sabemos que no es así en todos los aspectos, sea medicina, sea educación física, sea kinesiología, sea tecnología médica, sea lo que sea. No es quizás lo óptimo, pero es lo que hoy día nos llegó y lo que nos toca ver de una forma práctica para ayudar a nuestro paciente. Entonces ahí utilizarla de buena forma porque siempre van a haber sesgos. Si me pregunta a mí, mis pacientes nuevos, yo les pido el peso referencial, sí. Les digo cómo se debe tomar, bajo qué condiciones y que me lo reporten a primera hora del día, porque ese es el peso que voy a usar, no el peso antes de la consulta, por ejemplo. Pero también hay pacientes que son y que llegan conmigo 2, 3 años y yo sí les pido que se midan con una cinta específica cierta parte del cuerpo, no todo, ¿vale? Y que ese valor me lo den. No me va a servir de mucho, pero va a ser un indicador general. Y eso lo voy a sumar a lo más potente o quizás a lo que le tuve que prestar más atención, que es la parte alimentaria. No quedarnos solo con lo bonito de los signos, los síntomas y la antropometría que la vamos a hacer rapidito y vamos a entregar masa muscular, masa grasa. Entender al paciente. Y volvemos a lo que habíamos hablado. Ver en qué etapa está, cómo voy a generar esta adherencia, cómo voy a ayudar a través de esta herramienta que es la telemedicina a que genere un proceso de cambio. perfecto. Bien, vamos terminando y dejo la última pregunta, profesor. Respecto a personas que llevan tiempo entrenando, llevan mucho tiempo con nutricionista y dicen, ¿sabéis que yo no bajo con nada? He hecho esto, he probado Tabata, he probado CrossFit, funcional, he ido a 2, 3 nutricionistas, tipos de nutricionistas que se especializan en diferentes áreas, y sabéis que yo no bajo con nada, y probablemente son mis hormonas, que la tiroides. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tipo de personas que llegan a tu consulta o a los entrenamientos con ese punto de vista? Y la pregunta no sería de vuelta como se le hice a una paciente hace unos días atrás, ese es el peso que tú quieres. Y
ese es el peso, o será ese el peso que quiere tu cuerpo? Porque a Claro, veces hemos logrado un número que es suficiente y que a lo mejor está muy alejado de cómo partiste. Estoy hablando, partiste con 80 kilos y hoy día está ahí en 70, pero yo quiero los 65. Si tu cuerpo te está frenando y te está diciendo, oye, no vas a bajar, has probado esto, claro, esto, esto, y no bajas, ojo, también escúchalo. No nos obsesionemos con el número. Y volvemos a lo mismo que hemos estado hablando en este rato, que aunque suene holístico, perdón, pachamámico, ¿cierto? Y todo el cuento, sí, tenemos que sernos un poquito más conscientes. Probablemente si nosotros fuéramos más conscientes, muchas de las cosas que hoy día estamos viviendo no estarían pasando a la misma escala. claro. Bien, pero estamos muy acostumbrados a mirarnos el ombligo y a cada uno salvarse como puede. Y dentro de esto tiene que ver con los propios objetivos de cada uno. Entonces, quizás ahí aterrizar un poquito a este paciente y ir de la mano acompañándolo y haciéndolo entender que probablemente no necesita bajar más si todos sus parámetros son normales. Ahora, si hay de por medio una cirugía, tiene que bajar específicamente para una cirugía de cadera, tiene que bajar específicamente para una abdominoplastía o algo, a lo mejor algo más patológico, claro, vamos a buscar las estrategias y ahí habrá que probar distintas fórmulas, a lo mejor a través de un entrenamiento a lo mejor más específico, más dirigido, o concientizarlo, porque nosotros entregamos la planificación, pero quien ejecuta su comida, quien va a ejecutarlo en el día a día es el paciente, por lo tanto la responsabilidad en gran parte de lo que va a comer es de él. Nosotros hacemos nuestro trabajo entregándole lo que en teoría a él le sirve, pero quien lo ejecuta es él. Entonces muchas veces hay que entender también este concepto más holístico, un poco más integral, para poder decir, sí, ¿sabes qué? Quizás no es necesario que sigas bajando y te va a tratar de que no lo escuchaste, que no eres buen profesional y va a ir para otro lado. Y ese es el camino propio del paciente, tú cumples con decirle. Claro. Bien, despidámonos y primero agradecer a la gente que estuvo presente. Estuvieron casi 60 personas asistiendo. Muchas gracias por las preguntas. Las vamos a guardar y las vamos a tratar de responder durante la semana en el formato que nos acomode, profesor, no se preocupe. Y, y respecto a la despedida, despídase por favor con un comentario respecto a las personas que están ahí, a un paso de tratar de cambiar los hábitos, de decir, ¿sabéis que no puedo estar esta cuarentena como estuve el año pasado? Pero están ahí, al borde de iniciar quizás una asesoría o no una asesoría, sino que tratar de cambiar. ¿Cuál sería el consejo para dar ese paso hacia adelante que nos cuesta tanto? Oye, buenos comentarios veo ahí a la Carolillo, le mando un saludo a la Marcela Ruiz de San Pedro de la Paz, en Conce, ahí que están viéndonos. Eh, Harto Importante, comentario. yo creo que alguien mencionó ahí que la Julieta también que viene apareciendo por ahí, también profe, muy, muy, muy buena, que dijo que la asesoría online nos habían acercado y es verdad. Hoy día es una herramienta la telemedicina. Tenemos que saber adaptarnos a ello. Hoy día no todo, cuando termine esta pandemia vamos a seguir a lo mejor varios bajo esta modalidad. Entonces tenemos que aprender y sacarle provecho. Respecto a quienes están ahí en la disyuntiva que hago o no hago, muy importante entender que si no me muevo me atrofio. Y si me atrofio, mi masa muscular responde mal, mi consumo de energía va a estar bajo, la utilización de los nutrientes en mi estructura musculoesquelética, que es todo mi cuerpo, va a estar mal y eso va a ir haciendo que gane energía, que gane a lo mejor reservas de grasa y esta grasa es inflamatoria y ya no vamos a hablar de eso porque todos sabemos que la grasa es negativa en exceso. Tiene un rol fundamental y muy, muy potente en distintas acciones, sí, pero en exceso nos hace mal. Entonces, muévase, mantenga su musculatura activa y no es necesario salir a la franja horaria de las 6 a las 9, si puedes, perfecto, porque así se oxigena, ¿ya? Pero háganlo en la casa y basta con estimular la musculatura 10 minutitos a lo mejor en la mañana, 15 minutitos en la tarde y en la noche 5 minutos y la suma del día me dio 25. Eso ya es potente versus no hacer nada o estar sentado todo el día o estar viendo televisión todo el día asociado además a estímulos que nos están invocando y generando este deseo de comer. Y algo muy Sí. importante, si van a correr en las mañanas a través de la franja horaria, si van a intensidad moderada o intensidad alta, están en un lugar abierto donde no hay aglomeración de personas, puede usar usted la mascarilla, puede correr sin mascarilla, porque el correr con la mascarilla puede dificultar o generar en usted una sensación de fatiga más temprana, puede retener mucho CO2,
Entonces, si usted ve esas condiciones, puede sacarse su mascarilla. Si usted está en un lugar cerrado, compartiendo espacio con más gente, no se saque la mascarilla y ahí regule la intensidad de su ejercicio. Eso. Profesor, muchas gracias. Más que aclarar todos los conceptos y que haya quedado clarito, ese no era el objetivo del live, sino que era quedar con más ganas de introducirse en ciertos temas. Sabéis que la creatina me llamó la atención, empiezo a preguntar, sobre todo a los alumnos que tengo acá, que son técnicos profesionales, no vamos a alcanzar a responder todo en una hora, sino que entre el bichito. Eso era el objetivo de la charla, conocer a Mauricio, sus opiniones, y nada, muchas gracias, profe, muchas gracias, chiquillos, y ojalá poder hacer otra actividad de este carácter con el profesional que nos acompañe. Gracias, profesor. Gracias Se por la pasó. invitación ahí y saludo al José que está también de Estados Unidos ahí mirándonos también, a la Alicia que está ahí desde Lota, mi ciudad natal, mi hermana que está por ahí, así que muchas Qué gracias bueno. y que tengan buen fin de semana, cuídense por favor. El Rodrigo Quine que trabaja ahí también conmigo del sur, buenísimo. Un abrazo para todos. Abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao.